Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al Colegio de Economistas de Lima y justamente sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta segunda jornada académica organizada por el Colegio de Economistas de Lima en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Y justamente continuamos con este espacio de reflexión que reúne a destacados profesionales, que reúne a quienes personas importantes también que compartirán su experiencia, su análisis sobre los principales desafíos económicos del país. Agradecemos nuevamente su presencia y su participación a aquellas personas que nos acompañan aquí de manera presencial en el Colegio de Economistas de Lima y que también están en este momento de una manera digital. En su momento también pasaremos esta transmisión a través de YouTube. Los vamos a invitar también a compartir en sus redes sociales. Damos inicio entonces a esta jornada invitando a brindar unas palabras, el play de honor obviamente, al decano de Economistas de Lima, el economista José Manuel Mejía Herrera. Adelante, señor decano. Bien, muy buenas noches. Buenas noches con todos los que están presentes hoy día, mis estimados directores, el público que ha venido también a acompañarnos en esta segunda jornada por el Día del Economista. Hoy día tenemos a dos invitados importantísimos, dos personas que han hecho un importante trabajo en la economía peruana. Me refiero a Luis Alberto Arias Minaya, ya lo van a presentar. Luis Alberto Arias es uno de los creadores del SAT y también tiene una gran experiencia en la SUNAT. Yo lo conocí a él en la época de Alberto Andrade, ¿no? En fin, hablar de Luis Alberto Arias Minaya me parece que es hablar de una persona que le ha dado al país, en la economía tributaria, le ha dado al país muchos logros. Y hoy día él también está como jefe de plan de gobierno de un partido, y bueno, está siempre al servicio del Perú. Es un futuro miembro del del Consejo Consultivo del Colegio de Economistas de Lima. De igual manera nos va a visitar el economista Lucho Carranza. Él viene también como ministro de Economía. Bueno, en fin, el prestigio de Luis Carranza lo conocemos todos. Así que en esta jornada tenemos dos economistas de talla nacional y también tenemos la participación de nuestros directores. Está la economista Claudia Poma, que es la directora de Prensa, Relaciones Públicas e Imagen Institucional, nuestro economista, director tesorero, Arturo García Villacorta, y también nuestro economista Edwin Pecho Chavesta, que es el director de Estudios y Análisis Económico, y ese panel lo va a moderar el economista Miguel Macedo Vaca, también nuestro director de Desarrollo Profesional, Biblioteca y Cultura. Bien, entonces vamos a iniciar esta presentación. Antes que nada, quisiera yo también establecer solamente una pequeña reflexión. Frente a la situación que está viviendo el país, creo que los economistas estamos llamados a hacer una alerta sobre el mal trabajo que se está haciendo en el Congreso de la República, porque se están aprobando de una manera dispendiosa un excesivo gasto fiscal que finalmente va a afectar el macroequilibrio fiscal del país. Ayer, conversando con Julio Velarde, le manifestábamos, ambos intercambiábamos opiniones sobre el problema que estamos viviendo ante esta, yo diría, pues, coincidiendo con lo que dice el Consejo Fiscal, diría que hay una tremenda, un desmadre en cuanto a la cantidad de normas y leyes que está aprobando este Congreso. Y eso definitivamente exhortamos al Ejecutivo a que cumpla la labor de una vez poner un pare a estas leyes que pueden causar un tremendo desequilibrio finalmente
al equilibrio macroeconómico del país, algo que hemos cuidado tanto, algo que el doctor Velarde ha venido cuidando durante tantos años y es uno de los bastiones institucionales de la economía del país, ¿no? El Banco Central de Reserva. Pero no todo es equilibrio del banca y moneda. El equilibrio fiscal es parte del equilibrio nacional. Por consiguiente, hoy día vamos a continuar analizando justamente estos temas, ¿no? Ya Rudy nos va a explicar las ponencias. Y bueno, yo en todo caso les doy a ustedes la bienvenida y empezamos esta segunda jornada por el Día del Economista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decano. Precisamente agradecemos al economista José Manuel Mejía Herrera por sus palabras de apertura de este segundo día en el foro, ¿no? Y vamos a presentar ya a continuación, justamente tengo ese honor de presentar al economista Luis Alberto Arias Minaya, quien está conectado ya. Justamente el economista Arias es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en Economía por la London School of Economics and Political Science. Es consultor en finanzas públicas, política y administración tributaria y descentralización fiscal. Actualmente se desempeña como gerente general de INDE Consultores y es docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad de Lima. Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública, habiendo sido presidente del directorio del Banco de la Nación, además vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú, superintendente de la SUNAT y jefe fundador del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, de la Municipalidad de Lima, además de viceministro de Hacienda, entre otros importantes cargos públicos. Nos presentará la conferencia titulada Retos de la Política Económica y Sostenibilidad Fiscal. Adelante, economista Arias. Sí, muchas gracias por la presentación. Yo quiero en primer lugar saludar a todos los economistas por su día, por nuestro día que celebramos el día de ayer, y quiero también agradecer al Colegio de Economistas de Lima que me honra con esta invitación para dar esta ponencia en el Día del Economista. Efectivamente, vamos a hablar de los retos de la política económica. Ahí está, estamos con la presentación. Pero voy a poner énfasis dentro de esos retos, no tanto en la política macroeconómica monetaria, sino que en mi presentación voy a poner énfasis en los retos de la política fiscal. Y quiero empezar, en primer lugar, señalando que como economistas debemos estar preocupados tanto por las brechas de infraestructura como por las brechas sociales. Nuestro rol como economistas es trabajar para que esas brechas se cierren de manera gradual. Entonces voy a mostrar en primer lugar cuáles son esas brechas, las voy a comentar, para luego plantear cómo es que debemos buscar los recursos fiscales para cerrar esas brechas, ¿no? En primer lugar, y están ustedes viendo, ¿no?, tenemos brechas de agua potable, tanto en el sector urbano como en el sector rural. En el sector rural la brecha de agua potable es aún enorme, 21%, 21 de cada 100 peruanos no tiene acceso a agua potable. En el caso de saneamiento, también tenemos brechas enormes por cerrar. Aquí es impresionante la brecha del sector rural. Estamos hablando de una brecha de acceso a saneamiento. Estamos hablando de acceso a redes de desagüe que superan el 70%.
Estamos bastante mejor en cuanto a las brechas de telecomunicaciones y a las brechas de electricidad, ¿no? Y también estamos un poco mejor en cuanto a brechas de telefonía. Ahí han habido avances fundamentales tanto en el sector urbano como en el sector rural. En cuanto a las brechas sociales, estoy utilizando un enfoque de ciclo de vida, ¿no? Y allí empezamos con la tasa de anemia de la población, que en el caso del sector rural supera el 40%. Lo mismo podemos ver con preocupación la tasa de desnutrición, que en el sector rural es significativamente elevada, ¿no? Y también tenemos brechas de empleo, brechas de ingreso y brechas de educación que debemos ir cerrando. Entonces, reitero, como economistas, nosotros debemos estar preocupados por el cierre de brecha que son particularmente significativas en el sector rural. Mi conferencia se llama o está vinculada con un libro que yo publiqué recientemente que se llama Horizontes Fiscales y Políticos, ¿no? Estamos próximos a un proceso electoral y cuando a veces nos preguntamos por qué el sector rural vota de determinada manera, uno de los factores que puede explicar la inclinación del sector rural a votar por ciertos candidatos se debe precisamente a este enorme diferencial de brechas con el sector urbano. Tenemos un trabajo como economistas enorme que hacer en materia de cierre de brechas de infraestructura, en materia de cierre de brechas sociales. El Ministerio de Economía y Finanzas elaboró hace pocos años un plan de infraestructura y competitividad vinculado fundamentalmente con el cierre de brechas de infraestructura. Y el ministerio estimó que el monto necesario para cerrar las brechas de infraestructura, comparándonos con un benchmark, y el benchmark, el punto de referencia en este caso, es en los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó un monto cercano a los 120.000 millones de soles. Era el dinero que al año 2019 se necesitaba para tener un nivel de infraestructura similar al promedio de los países de la Alianza del Pacífico. Yo hice el cálculo de este monto en soles a cuánto equivalía del PBI de ese mismo año, del año 2019. El monto estimado por el Ministerio de Economía equivale al 15% del PBI. Si tenemos en cuenta que las brechas de infraestructura no se pueden cerrar de un año a otro, tomando como supuesto que nos fijáramos una meta de alcanzar un nivel de infraestructura igual al promedio de nuestros socios de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y México, necesitaríamos incrementar los recursos fiscales en 1.5% del PBI por año, de manera permanente. Es decir, si la presión tributaria del gobierno central hoy día está en 15%, esa presión tributaria del gobierno central tendría que elevarse por lo menos a 16.5% solo para cerrar las brechas de infraestructura. Obviamente, si queremos además fijarnos como meta el cierre de brechas sociales, necesitaríamos un nivel de recaudación de presión tributaria mayor. También el MEF hizo la comparación con la infraestructura de países desarrollados, con países de la OCDE. Y al calcular el monto de dinero que necesitaríamos para alcanzar un nivel de infraestructura promedio de un país de la OCDE, estimó que se necesitarían 363.000 millones de soles.
hice el cálculo respectivo con relación al PBI del año 2019 y salió un monto equivalente al 47% del PBI peruano, casi el 50% del PBI peruano. Haciendo el mismo ejercicio anterior, y en este caso fijándonos una meta de 20 años para alcanzar un nivel de infraestructura equivalente a un país promedio de la OCDE, se necesitarían recursos fiscales adicionales, ya no equivalentes al 1,5% del PBI, sino equivalentes al 2,5% del PBI. Es decir, aumentar la presión tributaria del gobierno central si todo el esfuerzo viniera por el lado de la recaudación, desde 15 hasta el 17,5% del PBI de presión tributaria, si quisiéramos solo cerrar las brechas de infraestructura. Eso es un esfuerzo descomunal. La presión tributaria, si uno hace un análisis histórico de 1970 a la fecha, la presión tributaria de Perú no ha crecido, de manera que necesitaríamos una reforma fiscal importante para cerrar las brechas de infraestructura que estoy comentando, ¿no? En mi docencia con los alumnos de finanzas públicas en la Universidad Católica, hicimos un ejercicio de ahora que va a haber un cambio de gobierno, ¿qué tendría que preguntar los integrantes de la comisión de transferencia de la nueva administración a la administración saliente? Y lo primero que se tiene que preguntar, ¿cuál es el estado de las finanzas públicas? Y en ese estado de las finanzas públicas vamos a observar que si bien es cierto, el déficit fiscal el año pasado se cumplió con la regla fiscal de que el déficit no excedió el 2,2% del PBI, que fue la regla fiscal para el año pasado, y este año 2026 la regla fiscal es más exigente porque se necesita no exceder el tope que es más bajo, que es 1,8% del PBI. Entonces, cuando uno mira las cifras fiscales en la actualidad, va a ver que probablemente el déficit fiscal se está acercando a esos niveles, pero esto nos lleva a probablemente hacer un análisis equivocado del estado de las finanzas públicas. Porque algo que no se observa actualmente en el nivel del déficit es el conjunto de bombas de tiempo, podríamos llamarlas así, o el conjunto de obligaciones implícitas que van a empezar a generar un mayor gasto o un menor ingreso a partir de este año y en el próximo quinquenio. Entonces, es necesario que seamos conscientes de estas obligaciones implícitas, de estas bombas de tiempo. Voy a mencionar las más importantes. La primera de ellas, se han aprobado en el último quinquenio una serie de gastos tributarios, exoneraciones tributarias, tratamientos preferenciales. El costo total de esas exoneraciones alcanza los 26,000 millones de soles. Pero ese monto no incluye nuevos gastos tributarios, nuevas exoneraciones que se han venido aprobando. Voy a mencionar 3. La primera de ellas es la renovación de las exoneraciones al sector agropecuario, que como ustedes conocen, paga una tasa menor del impuesto a la renta, paga una tasa de 15%. En segundo lugar, hay una ley que ha creado zonas económicas especiales. Esa ley debe reglamentarse y debe señalar en qué zonas del país van a existir estas zonas económicas especiales en donde las empresas prácticamente de todo tipo que se instalen en dichas zonas tributarán una tasa del 0% el impuesto a la renta durante los primeros años. En adición, se ha aprobado una nueva exoneración que corresponde a las zonas especiales de turismo. Y esta ley, y esto es bien peligroso,
ha delegado en el MINCETUR, la aprobación de en qué lugares del país serán zonas turísticas. Por decreto supremo va a aprobar esto el MINCETUR. Cuando el MINCETUR haga esto, en esas zonas, las empresas hoteleras, los restaurantes, las empresas de turismo, las agencias de viaje no van a pagar impuesto a la renta. Entonces, estos gastos tributarios no están contabilizados en los 26.000 millones anteriores. Eso va a ser un incremento de gastos tributarios. Eso es una bomba de tiempo. La segunda bomba de tiempo es un incremento gradual del Foncomún que se ha aprobado a partir de este año, el 2026. El Foncomún, que son los recursos del impuesto al valor agregado que pagamos todos los peruanos y que se destina a las municipalidades y que hoy está en 2% del total de este IVA, de este impuesto, va a llegar a 4% en el periodo 2026-2029. Eso significa que el gobierno central se va a desprender de recursos, se los va a transferir a los municipios van a incrementar recursos, se dice que es para obra pública, pero eso no es necesariamente así porque los recursos monetarios son fungibles. Lo que va a ocurrir es que seguramente esto va a desplazar obra pública que ya se financia con ingresos corrientes municipales y van a liberarse ingresos corrientes municipales para financiar gastos corrientes, ¿no? Entonces, esto va a incrementar el déficit global del sector público. Una tercera bomba de tiempo son los rescates a Petroperú, que no han terminado porque en Petroperú no se ha hecho ninguna reforma. En el año 2025 Petroperú terminó con déficit. Nada hace suponer que esta situación no vaya a cambiar en el 2026. Ya el 2026 hemos empezado con nuevos rescates. Hay un decreto de urgencia que se ha firmado, que se ha aprobado para reestructurar patrimonialmente a Petroperú, pero es muy difícil que al término de un gobierno se realicen reformas importantes. Yo no creo que se haga nada con Petroperú hasta el 28 de julio de este año y veremos cuál sea el nuevo gobierno y veremos cuál sea el espíritu que tiene respecto a la reestructuración de esta empresa. Prácticamente estamos a puertas, nueva bomba de tiempo, de firmar un contrato de compra de aviones CASA por un total de 3.400 millones de dólares. Este monto es muy importante, equivale a un poco más de 1% del PBI. Esto va a demandar nuevos recursos fiscales. Agregaría yo algo que no está en la diapositiva y que se ha aprobado el día de hoy, ha salido un decreto supremo en donde autorizan al fisco a endeudarse hasta por casi 4.000 millones de soles, miren, una deuda equivalente a la de la Municipalidad de Lima, para construir la nueva base naval del Callao, ¿no? Esta nueva base se va a construir en un convenio con los Estados Unidos y va a demandar recursos fiscales anuales para los próximos 5 a 10 años. Y finalmente tenemos un conjunto de juicios y arbitrajes que la Municipalidad de Lima está perdiendo, y esos juicios y arbitrajes que está perdiendo la Municipalidad no tiene recursos para pagarlos, y evidentemente va a implicar que el Tesoro Público, con el dinero de los contribuyentes, tenga que rescatar a la Municipalidad de Lima, como lo está haciendo hoy día con Petroperú, porque además la Municipalidad de Lima tiene una deuda por 4.000 millones de soles cuyo pago está ciertamente asegurado porque se ha creado un fideicomiso con los impuestos municipales y entonces la deuda se va a pagar, no cabe ninguna duda de ello, pero el municipio va a perder ingresos, no va a tener ingresos para ejecutar nuevos proyectos de inversión o los va a tener menos y probablemente incluso se corre el riesgo de que los servicios públicos que brinda la municipalidad puedan estar en riesgo, ¿no? Toda esta problemática que estoy describiendo incide en un mayor déficit, pero ese mayor déficit en el corto plazo no se está traduciendo en una mayor deuda pública. Y esto las autoridades oficiales del gobierno lo exhiben como un mérito del Perú. Ciertamente es un mérito del Perú que tengamos una deuda pública baja, pero lo que nos está diciendo es que el déficit fiscal
de los últimos años está siendo financiado con ahorros fiscales. Ahorros que nos costó mucho construir a los peruanos en el anterior boom. El monto de los ahorros fiscales superó los 100.000 millones de soles. Y en términos del PBI llegó a alcanzar casi el 20% del PBI. Eso está creciendo, se nota ahí la línea naranja como año a año crecen los ahorros fiscales, están llegando a su nivel mínimo histórico, prácticamente nos hemos consumido todos los ahorros fiscales. Y es por eso que al financiar el déficit con ahorros, el mayor déficit que hemos tenido en los últimos años no se ha reflejado en el indicador de deuda bruta, pero sí se ha reflejado en el indicador de deuda neta. El indicador de deuda neta que descuenta de la deuda bruta los ahorros fiscales y que llegó a ser casi 0% del PBI hacia el año 2014, ha crecido en más de 20 puntos del PBI en un poquito más de una década. Eso es un crecimiento que tenemos que mirar con cuidado, es un crecimiento explosivo. Si en los próximos años el déficit fiscal no disminuye, lo que va a empezar a crecer es el ratio deuda-PBI. Esto ha sido estimado por el Consejo Fiscal y el Consejo Fiscal tiene estimados de crecimiento sostenidos del ratio deuda pública PBI si no se hacen los ajustes fiscales correspondientes. El problema fundamental del Perú es su baja presión tributaria, ¿no? Ya esto lo he comentado al inicio de la presentación. La presión tributaria del gobierno central está entre 14 y 15%. La presión tributaria global, incluyendo las contribuciones sociales, está en el 17.5% del PBI, 17.5%. Esta presión tributaria es más baja que la presión tributaria de América Latina. Nos ubica en el tercio inferior de los países de América Latina. Es un problema crónico del Estado peruano, no es un problema que exista desde hace 2 o 3 años, es un problema que existe por lo menos 3 o 4 décadas y no logramos superar los problemas estructurales de por qué la recaudación tributaria es baja en el Perú. Otro aspecto fundamental de las finanzas públicas es que el Estado peruano, pese a todo lo que se señala, no es un Estado grande. Su tamaño es el más bajo que los países de la Alianza del Pacífico. El tamaño del Estado peruano es menor que el mexicano, es menor que el chileno, es largamente mejor que el país de Colombia. De la muestra de países que he tomado, que son países medianos, solo supera a Paraguay y Guatemala. El problema del Estado peruano es un Estado con altos niveles de corrupción, con toda seguridad, como lo ha señalado la Contraloría. Es un Estado altamente burocrático, es un Estado complejo, pero en cuanto a su tamaño, no es un Estado grande. El segundo problema es la estructura del gasto. La estructura del gasto, digamos, tenemos un gasto social que creció con la pandemia, que está decreciendo gradualmente, que en comparación internacional ese gasto social es menor que el de sus pares. Tenemos un gasto de infraestructura que está en alrededor del 5% del PBI, con cierta volatilidad, debería ser un nivel mayor de 6-7% del PBI. Y tenemos, y aquí está la parte grave, un gasto administrativo muy alto. Un gasto administrativo que está en alrededor de 4 puntos, casi bordeando 5 puntos del PBI. Ahí efectivamente hay mucha grasa, mucho gasto improductivo que debe ser recortado. Parte de una reforma fiscal, como señalo, no solamente es mejorar la recaudación, sino es cambiar la estructura de este gasto, reduciendo de manera significativa el gasto administrativo y aumentando los recursos para el gasto social y aumentando los recursos para el gasto de infraestructura. Para ir cerrando mi presentación, el Perú ha transitado desde el Fujishock, desde 1990 hasta el año 2013, en donde hubieron una serie de hitos que fueron marcando, construyendo lo que se conoció como el milagro peruano, la fortaleza fiscal de la economía peruana.
Estos hitos fueron sin duda alguna el shock de agosto del 90, fue sin duda alguna algo donde participé en el periodo 91-95, la reforma institucional de la SUNAT, que hizo crecer la recaudación, disminuir la evasión de manera significativa. Parte de esa reforma fue la reforma tributaria de mediano plazo del año 92, que implicó una simplificación enorme del número de tributos, eliminación de exoneraciones. Sin duda alguna, un hito fiscal fue la reforma del capítulo económico de la Constitución, el artículo 84, que prohibió al Banco Central financiar al fisco con emisión de dinero, lo que hoy día varios candidatos quieren modificar porque quieren usar las reservas internacionales para financiar al fisco. Eso es emisión de dinero. Sin duda, un hito importantísimo fue en el año 99 la creación de las reglas fiscales, del Fondo de Estabilización Fiscal, el inicio de la elaboración de los marcos macroeconómicos multianuales. Otro hito importante desde la SUNAT en el año 2000 fue la creación de la metodología para evaluar los gastos tributarios y finalmente, y de manera más reciente, pero cerrando la década pasada, la creación del Consejo Fiscal, que tan importante rol está cumpliendo actualmente, señalando los problemas fiscales que hoy día también comento. Pero estos hitos positivos, vamos a decir, los hitos de la fortaleza, terminan en el 2013. A partir del 2014 empiezan otros hitos negativos, ya varios los he comentado, y que yo he denominado los hitos de la larga marcha de la pérdida de la fortaleza fiscal de la economía peruana. No voy a mencionar todos, algunos de ellos ya los he señalado. Voy a señalar que en el periodo 21-25, el último quinquenio, el Ministerio de Economía y Finanzas ha abandonado su principio de racionalización de gastos tributarios. Cuando ustedes se daban una vuelta por el MEF, por la propia SUNAT, estábamos clarísimos que no se debían aprobar gastos tributarios, exoneraciones tributarias. Hemos visto cómo en el último quinquenio no pocos ministros de Economía han apoyado, han avalado la creación de exoneraciones tributarias, ¿no? Algunos jefes de planes de gobierno de partidos que actualmente participan han avalado la creación de gastos tributarios. En el año 2022 ocurrió algo gravísimo, y entiendo que el Colegio de Economistas ha empezado a jugar un rol importante frente a este fallo gravísimo. El Tribunal Constitucional, compuesto por magistrados elegidos por el Congreso, hizo una interpretación auténtica de la Constitución. Ahí en donde claramente la Constitución dice que el Congreso de la República, los congresistas no pueden crear gasto público, no pueden aumentar el gasto público. Mediante este fallo del 2022, la interpretación auténtica del Tribunal Constitucional dijo que sí se podía si el incremento del gasto no era para el año corriente, sino para años futuros. Eso es una aberración completa. Creo que el Colegio de Economistas, como lo está haciendo, apoyo eso, y debe dar una batalla importante para que dicho fallo se revierta. Esa es la madre del cordero, realmente. Otro hito negativo, los sucesivos rescates a Petroperú, que se inician en la madre del problema más importante, es la construcción de la nueva refinería de Talara. Petroperú ha recibido rescates del fisco con dinero de los contribuyentes por más de 20.000 millones de soles y los va a seguir recibiendo. Otro hito en el 2022, la creación por primera vez en el Perú de tasas diferenciadas de IGB. Esto no existió nunca. Hoy día se han creado tasas diferenciadas para restaurantes, para hoteles. Se ha pretendido crear tasas diferenciadas para peluquerías. Estos son precedentes negativos. Otro hito en el propio 2022, la asignación de parte del IGB para los gobiernos regionales, 2% como el Foncomún. Ya se aumentó de 2 a 4 el Foncomún para municipios. No me extrañaría que se aumente de 2 a 4 el Foncor para los gobiernos regionales. Otro hito importantísimo en el 2023, la sentencia del Tribunal
Constitucional que licuó deudas tributarias de grandes empresas estableció una amnistía permanente al decir que no se aplica la actualización monetaria de tasas del IPC a las deudas tributarias cuando ingresan a la etapa judicial, tema grave que yo creo que también el Colegio de Economistas debería abocarse para educar en primer lugar a la sociedad respecto a la insensatez, a la falta del sentido común para no actualizar las deudas tributarias, al menos con el índice de precios del consumidor. He hablado del sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima, que va camino a ser un tema similar a el caso de Petroperú. El Consejo Fiscal se ha pronunciado en innumerables ocasiones sobre el incumplimiento sucesivo de las reglas fiscales, ¿no? Y así, para cerrar mi presentación, quiero señalar que, y a portas de un cambio de gobierno, hay 4 reformas en el campo fiscal a las que debemos abocarnos. 4. La primera de ellas, la racionalización de exoneraciones tributarias. El costo, lo que el fisco pierde por exoneraciones, es un poco más de 2 puntos del PBI. Mucho más grave que las exoneraciones tributarias es la evasión, el incumplimiento tributario, que incluye evasión y elusión. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado, está publicado en el marco macroeconómico multianual, que el fisco pierde por evasión tributaria más de 9 puntos del PBI. Tercera reforma, la lucha contra la corrupción. La Contraloría ha estimado que en las compras de bienes y servicios y en las licitaciones para obras públicas se pierde un monto equivalente a 2 puntos del PBI. Cuarta reforma, lo señalé en mi presentación, la reestructuración del gasto. Hablé de 4 puntos del PBI destinados a gasto administrativo. Al menos 1 punto del PBI de ese gasto podría ser recortado. Es una reforma importantísima. Esto pasa por la digitalización del Estado para empezar, de los procesos del Estado. Se puede recortar muchísimo más que 1 punto del PBI en gasto administrativo, gasto improductivo. Estamos hablando de casi 15 puntos del PBI de recursos fiscales que con valentía, que con decisión política, que con análisis técnico el fisco podría obtener. Obviamente no en un año, esto es trabajo al menos de una década y aquí podríamos obtener los recursos necesarios para cerrar las brechas de infraestructura, para cerrar las brechas sociales, para reducir el déficit fiscal y para empezar a recuperar ahorros también. Entonces, creo que como economistas, como colegio, debemos respaldar la implementación de estas 4 reformas porque por allí pasa la solución de la economía peruana. Sin duda alguna, la parte más importante de la solución es el crecimiento económico, no me cabe ninguna duda de eso, pero ese milagro peruano, ese crecimiento económico que lo tuvimos a tasas promedio de 5 o 6% del PBI en los primeros 15 años, que fue importante, no resolvió el problema de las brechas de infraestructura, no resolvió el problema de las brechas sociales. Junto al crecimiento se necesita una acción efectiva en el campo de la política fiscal, trabajando en las reformas que estoy proponiendo en esta presentación. Mi agradecimiento nuevamente al Colegio de Economistas de Lima por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias. Minaya por esta valiosísima exposición. Acto seguido, invito al decano del Colegio de Economistas de Lima, José Manuel Mejía Herrera, a hacer entrega del diploma correspondiente, este diploma de reconocimiento en mérito a su destacada participación y su importante aporte al análisis económico del país. Felicitaciones al economista Luis Alberto Arias Minaya. A propósito, Luis Alberto es también colegiado nuestro, ¿no? Una excelente presentación. En mérito a esta participación, entonces el Colegio de Economistas de Lima le otorga al economista Luis Alberto Arias Minaya
exministro de Economía, como expositor por la conferencia titulada Retos de la Política Económica y Sostenibilidad Fiscal, así como por su amplia trayectoria en la gestión pública y su valioso aporte al análisis económico y a la sostenibilidad fiscal del país, en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Bien, felicitaciones pues a Luis Alberto Arias Minaya por esta excelente presentación que hemos tenido hoy día. Un aplauso para él. Gracias, gracias. Estamos haciendo la foto de rigor, mostrando el diploma que le corresponde en este caso al economista Luis Alberto Arias Minaya, quien nos ha disertado sobre los retos de política económica y sostenibilidad fiscal. Nuevo aplauso para él también, por favor. Seguidamente contamos con la participación del economista Luis Julián Martín Carranza Ugarte, ex ministro de Economía y Finanzas. El economista Carranza es precisamente profesional de la economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un PhD y una maestría en economía por la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el sector público, como lo sabemos perfectamente, en el sector privado e internacional, desempeñándose como ex ministro de Economía y Finanzas, como ex director del Banco Central de Reserva del Perú, como funcionario del Fondo Monetario Internacional y economista jefe para América Latina y los mercados emergentes del Banco BBVA. Además, ha ocupado cargos muy importantes, cargos académicos, y es autor de diversas publicaciones sobre economía y política monetaria. Nos presentará la conferencia ¿Qué necesita el Perú para desarrollarse? Adelante, economista Carranza, bienvenido. Un fuerte aplauso para él. Adelante. Muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo al Colegio de Economistas de Lima por invitarme a participar en esta ceremonia y me gustaría compartir con ustedes las reflexiones sobre lo que necesita nuestro país para poder crecer y desarrollarse. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con esta gráfica que refleja muy bien qué ha ocurrido con los países en dos periodos de tiempo. En el eje horizontal tenemos el producto por habitante de 1960 y en el eje vertical el producto por habitante del año prepandemia. Podemos observar las naciones que eran ricas y siguen siendo ricas, entendiendo por riqueza que tienen un PBI per cápita superior al promedio. En este cuadrante superior de la derecha vemos a países de Europa, Estados Unidos, Australia. En el cuadrante opuesto, el cuadrante inferior de la izquierda, vemos los países que tenían un PBI per cápita por debajo del promedio y continúan por debajo del promedio. Y ahí están países que están en la trampa de la pobreza, países de África, de Asia Central, y países que están en la trampa del ingreso medio, como países latinoamericanos fundamentalmente. Los otros dos cuadrantes son los más interesantes. Son los países que siendo pobres logran el desarrollo. Esos son los países que están en el cuadrante superior de la izquierda. Vemos Singapur, Corea del Sur, por ejemplo. Y el otro cuadrante, el opuesto a este, que es el cuadrante inferior de la derecha, son los países que eran ricos y que hoy día son pobres. Y ahí tenemos dos países latinoamericanos, Argentina y Venezuela. Venezuela
tenía un PBI per cápita más alto que varios países europeos y ahora, desgraciadamente, entró en una dinámica de destrucción de riqueza. Siguiente, por favor. Hay 5 modelos básicos de manejo de la economía. El primero es el modelo basado en industrialización, que esto ocurre en el siglo XVIII y XIX, con una gran transformación de las sociedades. En base a este modelo de crecimiento basado en industrialización surgen 2 modelos. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones que seguimos en América Latina y el modelo asiático basado en industrialización para exportar, para competir en los mercados globales. En el caso de Asia, este modelo de crecimiento les funcionó muy bien y los países lograron pasar de PBI per cápita bajos a PBI per cápita altos. En el caso de los países latinoamericanos esto no funcionó. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones no tenía un objetivo de exportar, tenía un objetivo de vender productos manufacturados dentro de un mercado local. Y para lograr esto cerraron las fronteras. Mientras Asia apostaba por productividad, por ser eficientes en la producción de bienes y servicios, América Latina apostó por mercados cerrados. Y ya hemos visto los resultados en el transcurso del tiempo. Después tenemos los modelos de planificación centralizada, en los cuales se determina niveles de precio, salarios, qué se produce, dónde se produce y qué se consume, que no han funcionado. Finalmente, los modelos en los cuales el desarrollo está basado en la explotación de recursos naturales. Y ahí tenemos casos muy interesantes que los vamos a comentar más adelante. Siguiente, por favor. Usualmente los economistas nos enfocamos en las variables económicas cuando queremos hablar de desarrollo. Cuánto estamos produciendo, cuál es el nivel de productividad, cómo va la inversión, la innovación. Nos enfocamos básicamente en el sistema económico, cómo producimos, cómo comercializamos. Pero también hay impactos y relaciones entre el sistema económico y el sistema político. Las instituciones políticas que protegen los derechos de propiedad, que hace que los contratos surjan efecto, son instituciones políticas que promueven el crecimiento. Dentro de esta vertiente institucionalista tenemos a premios Nobel de Economía, como los del 2024, Acemoglu, Robinson, Johnson, también Douglas North, previos a ellos, y la misma corriente de Adam Smith se puede encasillar dentro de este modelo institucionalista. Pero también hay una relación muy importante con el sistema social. Para importantes economistas, historiadores económicos, que tratan de explicar por qué la revolución industrial surge en Inglaterra y no en otras partes, y luego se expande rápidamente por Europa, importa mucho la presencia de instituciones que fomentan la eficiencia de los mercados, la eficiencia del desarrollo científico para promover el bienestar de la gente. Esa era la doctrina de Francis Bacon, ¿no? Todo el proceso de industrialización llega a explicar por qué la industrialización llega en Inglaterra antes que en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que vemos es una interrelación importante entre los 3 sistemas. No podemos tener un crecimiento económico sostenido si es que nuestras instituciones políticas no mejoran y si nuestras clases medias no crecen. Siguiente, por favor. En este gráfico les pongo 3 países. El primero es Estados Unidos, que es la línea roja y que sirve de comparación con los otros 2 países que son Australia y Argentina. Australia es la línea verde y Argentina es la línea azul. Y lo que podemos ver es que a inicios del siglo XX,
con algo de volatilidad, estos países llegaron a tener entre 85 y 90% del PBI per cápita de Estados Unidos. Desgraciadamente, Argentina no logró este círculo virtuoso entre los tres sistemas y empezó a deteriorarse, empezó a perder valor, ¿no? Como vimos en el primer gráfico que les presenté, en el año 60 Argentina tenía un PBI per cápita superior al promedio mundial, mismos niveles de países europeos, y ahora tiene un PBI per cápita bastante por debajo del promedio mundial. En el caso de Australia, las cosas no fueron así. En el caso de Australia, logró no solo mantener, sino aproximarse en los últimos años al nivel de PBI per cápita de Estados Unidos. Ambos países basaban su crecimiento en sus recursos naturales y en cómo a través de los recursos naturales lograban potenciar el desarrollo de otros sectores, del empleo y crecimiento de clases medias. En Australia sí funcionó y vemos un desarrollo muy importante de proveedores de minería. En el caso de Argentina, desgraciadamente no ha funcionado y lo que observamos es una tendencia de largo plazo de deterioro. Hoy en día Argentina está en un proceso de estabilización muy complicado que le está afectando el crecimiento y el bienestar de su población. Siguiente, por favor. Otro caso interesante es el de Corea del Sur, donde vemos claramente cómo este círculo virtuoso del desarrollo se hace patente. Empiezan con instituciones políticas después de la guerra de separación de las dos Coreas, instituciones políticas que promovían la inversión y respetaban los derechos de propiedad. Esto generó un crecimiento económico importante. Este crecimiento económico llevó a aumento de clases medias y las clases medias llevan a un proceso de democratización y de mayor eficiencia en las instituciones políticas. Y esto se retroalimentó con mayor crecimiento. Y por eso Corea del Sur, de haber sido 1/3 del PBI per cápita de Perú en los 50s, nos igualó en los 80s y hoy día nos saca 3 cuerpos de ventaja en términos de PBI per cápita. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora las claves del crecimiento enfocándonos en la economía peruana. Siguiente. Tenemos 3 fases de la economía peruana. La primera fase es la fase de reformas que ocurre en la década de los 90, cuando logramos la estabilización de la economía después de la hiperinflación de los años 80. La segunda fase es la fase de consolidación en la década siguiente, la década del 2000, donde logramos altos niveles de crecimiento, reducción significativa de pobreza, menor volatilidad en las tasas de crecimiento. Pero desgraciadamente, la década siguiente a la actualidad vemos un deterioro constante. El potencial de crecimiento de nuestra economía es entre 6 y 7% como promedio anual. Y es algo que nosotros podemos sostener por varios años de manera continua. Desgraciadamente, estamos en torno a 3% de crecimiento anual como promedio, que es insuficiente para resolver nuestros problemas de brechas de infraestructura, de bajos niveles de ingreso y de reducción de pobreza. Siguiente, por favor. Si queremos ilustrar un poco cómo se da el proceso de crecimiento, podemos verlo como un edificio. El suelo donde estamos es algo que no podemos tocar. El suelo representa nuestros recursos, tiene ventajas y evidentemente desafíos, y la posición geográfica que tiene nuestro país. Sobre este suelo es que construimos nuestro primer piso. El primer piso es el piso de la fortaleza macroeconómica, es la estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria. Y en este caso el Perú ha logrado construir un primer piso sólido. Desgraciadamente estamos viendo en los últimos tiempos cómo se viene deteriorando esta fortaleza. La buena noticia es que todavía tenemos un primer piso muy sólido. Hay que simplemente poner un poco de orden. El segundo piso es el piso de la eficiencia de los mercados. Ahí tiene que ver cómo regulamos los mercados, cómo proveemos bienes y servicios públicos en la cantidad y calidad que requiere nuestra sociedad.
Y desgraciadamente este segundo piso es donde vemos mayor deterioro en esta fase de pérdida de dinamismo de nuestra economía. Y sobre este segundo piso es que nosotros tenemos que construir nuestro tercer piso, que es lo que nos va a llevar a la prosperidad. Ahí están nuestros sectores económicos. Si nosotros no tenemos un primer piso sólido, no vamos a poder construir un segundo piso y por lo tanto nuestros sectores productivos no van a poder desarrollarse. Pero si nuestro primer piso es sólido, pero el segundo no es lo suficientemente fuerte, tampoco van a poder desarrollarse nuestros sectores productivos. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una incapacidad para montar un crecimiento entre 6 y 7% porque hemos ido generando ineficiencias a lo largo del tiempo en nuestra economía. Y eso es lo que vamos a pasar a analizar después de comentar brevemente sobre nuestro suelo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Respecto a la estabilidad de nuestra economía, podemos ver cómo se dio todo el proceso de reducción de la inflación. En la primera parte tuvimos un ancla monetaria. El ancla monetaria permitió a lo largo de esa década pasar de una inflación de 4 dígitos superior a 7.500% por año a una inflación de un solo dígito a final de los 90. Una vez que logramos llegar a un dígito, dejamos el ancla monetaria y pasamos a un sistema mucho más flexible, que es el régimen de objetivos explícitos de inflación. Primero con un rango ligeramente más alto, entre 1.5 y 3.5, y luego bajamos a un rango menor, entre 1 y 3%. Tenemos niveles de precio bastante más estables que incluso países desarrollados como el propio Estados Unidos. Nosotros, después de los shocks de oferta recientes que hemos observado a nivel global, el Perú converge a su rango meta mucho antes que Estados Unidos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver justamente todo el desarrollo y la comparación de la inflación entre Perú y Estados Unidos, un proceso de convergencia que nos tomó casi una década, y después tenemos una relación bastante directa entre la inflación local y la inflación norteamericana, ¿no?, que es nuestro comparador. Y si uno aplica la ley de un solo precio, puede entender por qué nuestro tipo de cambio ha estado muy estable a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Un caso muy interesante es cómo se llega a desdolarizar la economía peruana. Cuando teníamos hiperinflación, la gente se protege de la pérdida de poder adquisitivo de los soles. Y hay dos mecanismos para la protección. Uno son contratos y mecanismos de indexación formales, que eso fue lo que siguieron Brasil o Chile, y otro es el uso del dólar como moneda, ¿no? Primero como reserva de valor, pero después también fue reemplazando a la moneda local en las otras funciones. Y un caso interesante es que a pesar de haber logrado la estabilidad de precios, seguíamos altamente dolarizados. Y gracias a mantener esta estabilidad de precio y ciertas medidas muy puntuales, logramos un proceso de desdolarización. ¿Por qué es importante tener una moneda local y no estar dolarizados de facto, como el caso de Ecuador, sino poder usar nuestra moneda y no estar endeudados en dólares? La razón fundamental es que cuando hay cambio en los términos, los precios internacionales, nuestro tipo de cambio se tiene que mover. Si nuestro tipo de cambio no se puede mover porque estamos dolarizados, entonces el ajuste va a venir por caída de precios internos, por deflación. Eso es exactamente el problema que tuvo Argentina con la convertibilidad a finales de los años 90. Resultado, como los precios tienen ciertas inercias y especialmente ha
reducciones de precio, lo que uno observa son problemas en los mercados de bienes y servicios y crecimiento de desempleo. Estos mecanismos se evitan si es que el tipo de cambio se puede mover. Y eso es lo que ocurrió en nuestra economía peruana a finales de los 90. Como estábamos endeudados en dólares y tuvimos un ajuste de tipo de cambio al alza, tuvimos una seria recesión por este efecto negativo hoja de balance para nuestras empresas. Entonces, había que empezar un proceso de desdolarización que arranca en la década del 2000 y se consolida en la década siguiente. Siguiente, por favor. Aquí comparamos el desempeño de los tipos de cambio de tres países de la Alianza del Pacífico: Perú, Chile y Colombia. Y lo que podemos ver a través de estos índices es que mientras Perú ha mantenido un tipo de cambio con algo de volatilidad, pero básicamente sobre el mismo nivel a lo largo de las últimas 2 décadas, tanto en Chile y en Colombia esto no ha ocurrido. Esto no ha ocurrido porque sus niveles de inflación han estado bastante más altos que los niveles internacionales, cosa que no ha ocurrido con Perú. Siguiente, por favor. En el lado fiscal, también atravesamos un periodo muy complicado de estabilización en los 90. Teníamos altos niveles de endeudamiento y la política fiscal se manejaba a través de comités de caja. Comités de caja que medían cuánta plata está ingresando y cuánta plata podíamos gastar. Una vez que logramos la estabilidad fiscal, empezamos a utilizar reglas fiscales. A finales de los 90, en el año 99, 3 países latinoamericanos aprobaron reglas fiscales: Brasil, Argentina y Perú. Perú fue el único país en el cual las reglas fiscales funcionaron. Y funcionaron durante toda la década del 2000. Desgraciadamente después se ha venido deteriorando y, como comentaba Luis Alberto Arias en la presentación anterior, hemos venido incumpliendo las reglas de déficit fiscal que establece nuestra ley. De hecho, ustedes pueden ver ahí cómo el nivel de deuda sobre productos se ha incrementado en los últimos años. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y un punto que preocupa excesivamente y que marca el gran riesgo del deterioro de nuestro primer piso de fortaleza macroeconómica es el fuerte incremento del gasto público. Si vemos lo que ha ocurrido con el gasto en planilla, vemos crecimientos de casi 6 veces en los últimos años. Esto no es sostenible en el tiempo. Este es gasto de planilla oficial. Tenemos, a través de órdenes de servicio, también contrataciones más informales de empleados públicos, ¿no? Una orden de servicio es algo temporal, es para resolver algún problema con instalaciones o con mobiliario, pero no para que los funcionarios desempeñen labores diarias. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, un fuerte incremento del gasto público que, si no lo controlamos, va a poner en riesgo ese primer piso de estabilidad macroeconómica. Siguiente, por favor. Y es importante la eficiencia del gasto público. Este es un gráfico que les muestro, es el trabajo de Richard Webb, un documento del año 2013, donde muestra cómo la mejora en la infraestructura en las vías terciarias y secundarias de nuestro país hace que el tiempo de conexión de 200 distritos rurales del Perú baje a la mitad. Entonces, un agricultor, un pequeño agricultor, puede alcanzar el mercado en el cual vende su producto a la mitad de tiempo. Esto implica no solo menores costos de transporte, sino fundamentalmente menor merma de producto. Y esto lleva a un aumento significativo en el ingreso real de los pobladores de estos 200 distritos, ¿no? Un aumento del 80%. Esto es algo que históricamente no se había visto en el Perú. Pero es importante, repito, tener un gasto público bien enfocado en lo que necesitamos, en reducción de brecha de infraestructura y, sobre todo, que terminen las obras.
El gran problema que tenemos es que estamos gastando entre 4 y 5% del producto en infraestructura, pero el monto de obras paralizadas viene creciendo de manera sostenida en los últimos años. Siguiente, por favor. Respecto a este segundo piso vemos una serie de problemas, ¿no? En este gráfico les muestro el crecimiento versus el desempeño del sector público. Hay una relación positiva entre el tamaño de la economía, el tamaño de PBI per cápita y los indicadores de qué tan eficiente es nuestro sector público. Perú está al final de la tabla, desgraciadamente. Siguiente, por favor. Igual ocurre con la institucionalidad. Estos indicadores de eficiencia de nuestras instituciones marcan que nosotros estamos al final de la tabla y hay una relación positiva entre la calidad de instituciones y el tamaño de las economías. Siguiente, por favor. Derechos de propiedad también tiene una relación positiva con el tamaño de la economía. Si nosotros fortalecemos los derechos de propiedad, va a haber más inversión y esta inversión va a llevar a más crecimiento. Si no hacemos eso, la inversión se frena y dejamos de crecer, que es lo que nos ha ocurrido. Siguiente, por favor. Otro tema importante es la eficiencia en el gasto público. Y voy a pasarle una serie de gráficos donde vemos cómo gastamos muchísimo dinero y nuestra cobertura y el alcance del gasto público no llega a ser eficiente. En este caso, podemos ver la relación que tenemos respecto a el tema de salud y anemia, ¿no? Gastamos y la anemia sigue creciendo. Siguiente, por favor. En este caso tenemos el tema de agua y saneamiento. Gastamos 4.500 millones de soles al año y la cobertura de agua y saneamiento disminuye. Siguiente. Y lo mismo ocurre con electrificación. Gastamos cerca de 1.000 millones de soles y la cobertura en electrificación disminuye ligeramente. Eso quiere decir que no estamos haciendo la función como Estado. Nuestro segundo piso no está bien plantado. Necesitamos fortalecer la eficiencia del Estado, necesitamos un buen segundo piso para poder crecer. Siguiente, por favor. Esta es una tabla donde mostramos la posición del Perú en el ranking preparado por el Banco Mundial sobre la efectividad para fomentar a las empresas, la creación de empresas y la operatividad de empresas en el país. Y si ustedes pueden ver en varios de estos indicadores, especialmente en el tercer pilar de eficiencia operativa, estamos en la última parte de la tabla. Estamos en los puestos 40. Hay que destacar el caso tributario. Temas de eficiencia operativa en la parte tributaria, estamos en el puesto 48 en el mundo respecto a estas 50 economías que el Banco Mundial seleccionó para hacer su análisis. Siguiente. El Banco Mundial sacaba el ranking Doing Business hasta el 2020. Y en el 2024 sacó este ranking de Business Ready, que tiene los mismos conceptos, los mismos indicadores, pero con mucha más información. Y entonces lo que hicimos para poder sacar esta gráfica es utilizar las 50 economías que utilizó el Banco Mundial en el 2024 y ver qué pasaba con el Perú en el pasado en el ranking Doing Business. Y lo que observamos es, fíjense ustedes, en el año 2006, cómo logramos una mejora significativa y logramos entrar entre las 10 primeras economías de estas 50. Y desgraciadamente a partir de ahí, lo único que hemos tenido es un deterioro continuo de las condiciones para hacer empresa en nuestro país. Hoy en día estamos a mitad de tabla. Otro país latinoamericano que está en estos rankings de Business Ready del 2024 es Colombia. Colombia estaba mejor que Perú el 2006. Para el 2011 Perú superó a Colombia. Y Colombia ha mantenido ese lugar en el mundo.
sigue en el puesto 12 respecto a estas 50 economías, mientras que en Perú hemos retrocedido al puesto 23. Siguiente, por favor. Tenemos una serie de corredores económicos que son estratégicos, donde se puede tener inversión pública y privada que generen externalidades y economías de escala positivas. Aquí les mostramos, ¿no?, algunos de los proyectos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país de tanto inversión pública como inversión privada. Siguiente, por favor. Para ir entrando al tercer piso, el piso de los sectores económicos, quiero concentrarme en dos sectores económicos. Uno es el caso de minería. Minería, somos líderes en el mundo gracias a los recursos que tenemos. Lo que no hemos sabido aprovechar bien en el caso de minería es el desarrollo de toda la industria de proveedores de minería. No es importante ver cómo transformamos el cobre, porque el mercado interno es muy pequeño y no tenemos competitividad para producir autos, por ejemplo. El mercado peruano es demasiado pequeño para niveles mínimos de escala que requiere una planta de automóviles. Pero sí tenemos masa gris, sí tenemos materia para poder ofrecer bienes y servicios a la industria minera. Desgraciadamente solo hemos logrado llegar al 4% del PBI en la industria de proveedores de minería. 2/3 de todas nuestras empresas de proveedores mineros se han creado en los últimos 20 años. Hace unos años atrás solo teníamos el 3%. Entonces hemos crecido, pero no lo suficiente. Y aquí está la gran dinámica, el gran círculo virtuoso entre creación de empleo y recurso minero. No por el empleo directo en la minería, sino por el empleo que se van a generar en todos los proveedores de la minería. Y eso es algo que Australia logró hacerlo bastante bien. Por eso es que Australia, a diferencia de Argentina, como vimos al inicio, logró mantener un PBI per cápita muy similar al de Estados Unidos, a diferencia de Argentina. Siguiente, por favor. El otro caso importante es el de agricultura. El año pasado llegamos a exportar 15.000 millones de dólares en productos de agroexportación. Esto se logró con 250.000 hectáreas. Tenemos un potencial enorme para sacar más de 500.000 hectáreas adicionales para meterlas a producción. Lo bueno de la minería y la agricultura es que no dependen del mercado doméstico, porque son sectores que van a la exportación. Su mercado final es el mundo, no es el Perú. Entonces, su tasa de crecimiento puede ser bastante más alta. Siguiente. Y lo importante es la creación de empleo. Más allá del volumen de exportación, de los ingresos que se generan para el fisco, lo importante es la creación de empleo, porque es intensivo en mano de obra, a diferencia de la minería, que es intensivo en capital. Aquí con 250.000 hectáreas, hemos generado más de 3 millones de puestos de empleo. Si nosotros sacamos adelante estas 500.000 hectáreas, vamos a generar un adicional de 6 millones de puestos de empleo entre directos e indirectos. ¿Qué significa 6 millones de puestos de empleo nuevos en el Perú los próximos 10, 15 años? Significa que eliminamos la pobreza en nuestro país. Siguiente. Les doy un ejemplo, Majes-Iguas. Majes-Iguas es un proyecto muy importante en el sur del Perú, en Arequipa, de 38.500 hectáreas. Majes-Iguas hubiese generado un empleo de 264.000 puestos de trabajo en Arequipa. ¿Qué implica esto en términos de masa salarial? Esto implica 9.000 millones de soles al año que no está recibiendo toda la industria arequipeña en demanda adicional por generación de nuevos puestos de empleo. El que no salga Majes-Iguas es una tragedia no solo para Arequipa, para el Perú, como es una tragedia que Chavimochic, tercera etapa, sigue estancado
como todos los grandes proyectos de irrigación que tenemos en nuestro país. Siguiente, por favor. Vamos a las conclusiones. Siguiente. Necesitamos una visión de futuro. Necesitamos saber entender qué cosa tenemos que hacer para que nuestro tercer piso pueda despegar y crecer. Si no logramos esto, entonces no vamos a salir de esta trampa del ingreso medio. Y como ustedes han visto, el Perú estuvo durante buena parte de la década post-hiperinflación, durante 2 décadas tuvimos fuertes crecimientos, logramos la estabilización y logramos el despegue y el crecimiento de nuestra economía. Desgraciadamente, no seguimos haciendo la tarea. Y de lo que se trata es de retomar las cosas que se hicieron bien, corregir lo que no se terminó. 3 casos de países que sí lograron enrumbarse al desarrollo. El del centro es Singapur. Con un fuerte liderazgo en los 60s, logran consolidar la nación en una ciudad-estado relativamente pequeña, multiétnica, con distintos idiomas, distintas culturas, sin una base productiva sólida, pero con un fuerte liderazgo. Y se generó entonces un crecimiento constante, identificando primero esa posición geográfica importante que tenían en Asia y se convirtieron en el hub logístico de Asia. Meritocracia en el sector público y fuerte fomento a la educación, ¿no? Esos son los principales pilares que explican el despegue de Singapur. Al lado izquierdo tenemos el caso de Estados Unidos cuando logran su independencia en el siglo XVIII. La idea original era salir del control de Inglaterra porque no querían pagar el impuesto al té que le habían impuesto, pero lo que querían era que cada una de las 13 colonias siga su vida de manera separada. Pero hubo una gran visión de los grandes líderes, los fundadores, los padres fundadores, que se dieron cuenta que la única manera de lograr un crecimiento sostenido era si mantenían la unidad. Y eso lo consiguieron. Y al final del día vemos cómo lograron en los siguientes 2 siglos consolidarse en la nación más importante del mundo, ¿no? Y finalmente el caso de un país africano, Botsuana, un país que tiene un gran potencial de diamante y a diferencia de otros países, lograron consolidar un pacto interno de cómo usar los recursos de la explotación del diamante. Y al final se decidieron a que estos recursos iban a ser usados, independientemente del lugar donde encontrasen los diamantes, en la educación, la salud y la infraestructura básica del país, para todos. ¿Cuál fue la ventaja de esto? Que lograron poner las bases para un crecimiento sólido. Botsuana es uno de los países más ricos de África subsahariana, junto con Mauricio, y tiene un PBI per cápita más alto que el peruano. Siguiente. Si nosotros hubiésemos logrado mantener ese 7% de crecimiento que tuvimos en la segunda parte de la década del 2000, hoy día tendríamos un PBI per cápita como el de Chile, con un ratio de pobreza en torno al 5% y no estancados en este 27%, según los últimos datos que se tienen, 27% de pobreza. Lo importante entonces del crecimiento económico es que hay una mejora sostenida de la calidad de vida de la población y eso es a lo que tenemos que apuntar. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Manténgase allí, por favor. Bien, muchísimas gracias al economista Lucho Carranza por esta brillante exposición. Y acto seguido invito al decano, por favor, para hacer entrega del diploma correspondiente por esta destacada participación del economista.
Bien, felicitaciones a Lucho Carranza, el exministro de Economía y Finanzas. Hoy día hemos disfrutado de una gran exposición, ¿no? Una clase magistral. En mérito a su destacada participación como expositor con la conferencia titulada ¿Qué necesita el Perú para desarrollar?, así como por su reconocida trayectoria en la conducción de la política económica nacional y su valioso aporte al análisis económico y al desarrollo del país, el Colegio de Economistas de Lima le entrega este reconocimiento en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Felicitaciones, pues, estimado doctor Luis Carranza. Fuertes palmas nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Luis Carranza. Continuando con esta programación, vamos a dar pase a un panel. Por lo tanto, voy a llamar uno a uno, por favor, para que puedan acercar a la parte central. En principio, llamo a la economista Claudia Poma García, por favor, colocarse en el lugar adecuado. Ella es directora de Prensa, Relaciones Públicas e Imagen Institucional. Por favor, tenga la gentileza. Un aplauso para ella. Llamo también al economista Arturo García Villacorta, director tesorero del Colegio de Economistas de Lima. Adelante, por favor. Un aplauso para él. Del mismo modo, llamo al economista Edwin Pecho Chavesta, director de Estudios y Análisis Económico del Colegio de Economistas de Lima. Tome asiento, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Y por supuesto, llamo también al moderador de este panel, al economista Miguel Macedo Vaca, justamente para dar inicio a este panel donde se va a abordar precisamente los retos de la política económica y sostenibilidad fiscal y qué necesita el Perú para desarrollar. Obviamente vamos a comentar, analizar también las exposiciones de nuestros invitados. Justamente este espacio va a permitir profundizar en los temas abordados y generar ese intercambio de ideas desde distintas perspectivas. Cedo el pase ya de inmediato al economista, al moderador de este panel, el economista Miguel Macedo Vaca, para dar inicio al panel. Un fuerte aplauso para ellos. Muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Vamos a continuar con el programa, con el análisis de las dos excelentes exposiciones. La mecánica va a ser la siguiente. Empezamos con el análisis de exposiciones del tema retos de política económica y sostenibilidad fiscal, que estuvo a cargo del colega Luis Minaya. Nuestros colegas Claudia, Edwin y Arturo van a tener en promedio 3 a 4 minutos para que hagan un análisis justamente de estas exposiciones. Empezamos con Claudia. Primero quiero saludar nuevamente a todos nuestros colegas por el Día del Economista y por haber elegido esta noble profesión. También agradecer a los ponentes, ¿no?, quienes con mucha generosidad han compartido sus experiencias y conocimientos. Con respecto a las ponencias del día de hoy, debido a las últimas decisiones que ha tomado el Congreso, precisamente es ahí donde la labor de nosotros como economistas, ¿no?, sobre todo para alertar, ¿no?, lo que se nos puede venir, las bombas del tiempo
que, digámoslo, entre comillas, se están dejando para el futuro, ¿no? Porque es a partir de este año 2026 al 2029 y seguimos hablando hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, nos han comentado, si solamente analizamos la cantidad de leyes que han aprobado este último Congreso, revisando las estadísticas a lo largo de la historia, podemos ver que en los últimos años, ¿no?, de la gestión de los congresos, siempre aprueban, ¿no?, leyes que tienen un impacto económico mayor o considerable, se podría decir. Pero en la actualidad, debido a los problemas que ya hemos escuchado, que nos ha mencionado nuestro primer ponente, pues este problema es mayor, ¿no? Y es ahí cuando nosotros como economistas tenemos que, a través de un análisis técnico, alertar de lo que se nos puede venir, ¿no? Eso con respecto a la primera ponencia. Muchas gracias. Adelante, Evi. Bien, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los colegas por el Día del Economista. Bien, sin duda vamos a hablar sobre la exposición del doctor Arias, pero a veces no se puede disgregar o segmentar mucho las exposiciones, porque los dos han tocado temas relevantes y de interés para la economía del Perú. Pero quiero, en todo caso, enfatizar en dos puntos de la exposición del doctor Arias, con respecto a la línea histórica que hace del tema del déficit fiscal y cómo de una u otra manera, a partir de la estabilización económica en los 90, se pudo bajar la inflación, se pudo incrementar las inversiones, se pudo incrementar las exportaciones, pero si seguimos analizando esa línea de tiempo, yo considero que hay dos hitos importantes en la economía, y creo que con eso, de alguna u otra manera, no lo han tocado los dos expositores, pero lo dejan entrever, desmistificaremos la Constitución del 93, porque en 1999, ¿no? En 1999 se da la Ley de Responsabilidad Fiscal, o sea, ya el término del gobierno de Fujimori, y donde con esa Ley de Responsabilidad Fiscal de 1999, luego en el 2002, ya fuera del gobierno de Fujimori, se da la meta de objetivo de la inflación, ¿no? Que como se dijo, primero era una ancla monetaria y luego pasó a ser una meta objetivo de inflación de 1 a 2, 3%. Entonces, eso por un lado, ¿no? También lo hablaron no solamente Arias, sino también el doctor Carranza. Entonces, esos dos puntos son importantes para la estabilidad de la economía, porque con la estabilización del choque económico solamente se llegó al 4% de la inflación anual del 91 al 97. Y después de esa ley de estabilización fiscal del 99 y en el 2002 de la inflación meta del Banco Central de Reserva, del 2000 al 2014 se llegó a un 5.3% anual de crecimiento económico, ¿no? Superando al 4% anual de promedio del 91 al 97. Y luego, pues, eso en promedio en la región América Latina, que estaba creciendo a 3.1% del 2000 al 2014, Perú estaba en 5.13% promedio anual. Claro, como en segundo gobierno de García, los precios internacionales de los minerales estaban altos, lo que ayudó por el sector externo, pero hay otro punto que también lo han tocado, lo han dejado entrever. Cuando se habla de gestión en el Perú, y se habla de las deficiencias de la gestión en el Perú, eso tiene que ver con las decisiones políticas, las decisiones quienes manejan el Perú y quienes manejan las políticas públicas. Entonces, hay un término que se llama decidofobia, que no solamente los precios internacionales ayudan al crecimiento del Perú, hablando de los minerales, de los recursos naturales, sino también las decisiones políticas de ejecución del presupuesto. Carranza hablaba de una ejecución en salud mucho mayor y siguen los problemas de salud. Habla una inversión mucho mayor en infraestructura y siguen problemas de conexión, ¿no? Presentando un reporte que hace el trabajo de Richard Webb. Disculpa, entonces, tienes un minuto. Listo. Entonces, esto aunado al desarrollo del tercer piso de Carranza, que después lo vamos a ver seguramente en la segunda ronda, ¿no? Es lo que quería enfatizar, ¿no? El tema
no solamente la deficiente gestión pública en los últimos años en el Perú, no por los cuadros técnicos intermedios que están en la administración pública, sino por los mandos de más alto nivel que están manejando la política y más allá que podríamos hablar de los que manejan la política desde el Congreso, ¿no? Muchas gracias. Continúa, Arturo. Sobre la exposición de Luis Alberto Arias, realmente ha sido bien completa. Está la experiencia como quien organizó la SUNAT en su momento, la SAT, experto tributario, y nos habla primero de las brechas que hay tanto en temas sociales como brechas en infraestructura. Primero nos habla de grandes brechas en el tema, por ejemplo, de agua y saneamiento, si hablamos de infraestructura, y si hablamos de brechas sociales, nos habla de que se ha incrementado la tasa de anemia y de desnutrición infantil en los últimos años. Y es paradójico porque el Perú, en estos 25 años del siglo, ha tenido los mejores resultados económicos de la región, la más alta tasa de crecimiento, la más baja tasa de inflación, la moneda más fuerte, el menor nivel de deuda pública respecto al PBI, el menor nivel de reservas internacionales respecto al PBI. Sin embargo, la calidad de la ejecución, el gasto, digamos, nos ha pasado factura, ¿no? Y eso se ve en la pandemia, donde tuvimos la más alta tasa de contagios por cada 100.000 personas y por contagiados la más alta tasa de fallecimiento. ¿Por qué? Porque una vez en una entrevista parafraseé a Antonio Raimondi, que decía que Perú es un mendigo frente a un banco de oro. Yo diría que en estos años, estos sectores básicos fundamentales de la economía como educación, salud, transporte, donde se ve el bienestar de la población, estos sectores han sido mendigos sentados en un PBI de oro, ¿no? Ha habido un tema de ineficiencia en los de siglo, en la calidad del gasto, en destinar más recursos a gastos corrientes que inversión y calidad de servicios. También es importante resaltar de cuáles son las acciones que se han tomado y que han obtenido una menor recaudación, y han sido una, exoneraciones al sector agropecuario; dos, el tema, bueno, el salvataje de Perú, 20.000 millones de soles, casi 7.000 millones de dólares en 3 años, y continuará, porque todavía sigue siendo un barril de petróleo sin fondo; compras de aviones que se vienen cerca de 3.500 millones de dólares de gasto en los próximos años, y bueno, potenciales juicios y árbitros de la municipalidad. Y finalmente quiero resaltar las reformas que él propone, estructurales, para incrementar la recaudación. Uno, racionalizar las exoneraciones. Dos, el tema de contrarrestar la evasión. La racionalización de exoneraciones permitida, según el señor Arias, tener 2 puntos del PBI. La evasión significa 9 puntos del PBI. Combatir la corrupción, que también actualmente genera 2 puntos del PBI. Y mejorar el gasto corriente, la ejecución del gasto, porque el gasto improductivo asciende a 1% del PBI. Con estas 4 reformas estructurales, que se harían no en un año, sino a lo largo de 5 o 10 años, no gradualmente, tendríamos un incremento de 15 puntos por ciento del PBI. Y cabe mencionar que Perú tiene un bajo nivel de presión tributaria, 15-16%, por debajo del promedio de la región y muy por debajo de la UV. Gracias. Para terminar esta primera análisis, es importante resaltar la intervención que tiene en muchos momentos el Consejo Fiscal, ¿no? Para mitigar algunos problemas que se van presentando. Entramos al análisis de la segunda exposición. ¿Qué necesita el Perú para desarrollar? Que estuvo a cargo del colega Luis Carranza. Para mí ha sido muy grato, debido a que elaboramos en el BBVA, tuvimos interesantes estudios que sacaba de su unidad, donde yo trabajaba en el área de riesgo de crédito. Empezamos entonces el análisis de esta segunda ponencia, igual 3 a 4 minutos, Claudia. Bien, con respecto a los 2 temas vistos el día de hoy, hacemos una conexión entre ambos temas que están bastante relacionados, y se mencionaba, ¿no? Hablábamos de una comparación entre países, sobre todo en algunos países
que han crecido, ¿no?, en los últimos años. Al igual que Perú, tenemos recursos naturales, sin embargo, tenemos ciertas debilidades aún por trabajar. Por ejemplo, si bien es cierto, hablamos de los sectores y de la gran importancia que, digamos, tiene la base, ¿no? La base sobre la cual vamos a construir, y finalmente hablamos de todos los sectores, ¿no? Hablamos del sector minería, el sector agricultura, el sector pesca, entre otros. Y por otro lado, hablamos de la política fiscal, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos crecer como país, cómo podemos crecer más, ¿no?, como país, y a la vez en cuanto a, por ejemplo, la parte de la recaudación, porque necesitamos invertir más en infraestructura, en salud, como lo habíamos mencionado, también fomentar una mayor inversión privada, ¿no? Ahora, si bien es cierto, tenemos la base sólida gracias a los indicadores macroeconómicos que actualmente tenemos y la consolidación de nuestra moneda, ¿no? Hablaba de la desdolarización, que gracias a lo que ha venido desarrollando el Banco Central de Reserva, nuestra moneda es sólida. Con respecto a ello, mencionando por otro lado la parte del presupuesto que tenemos para invertir, ¿no?, tanto en lo que necesitamos prioritariamente, que es en salud, en educación, porque hablábamos de salud y lo estábamos relacionando con la anemia, ¿no? Entonces, ¿qué brechas tenemos que cerrar? ¿Qué brechas tenemos que acortar? Y por otro lado, actualmente la presión tributaria que tenemos en el país, ¿no? SUNAT es una entidad autónoma que viene desarrollando esta labor, sin embargo, el porcentaje es de un 15% en cuanto a la presión tributaria, que puede ser mejorada, ¿no? Porque en los últimos años no ha habido ningún cambio. Particularmente también he trabajado en la SUNAT y he conocido desde el interior cómo se viene desarrollando la presión tributaria, ¿no? Y si necesitamos mejorar, se tiene que cambiar, por ejemplo, la parte de las exoneraciones que se están dando, por ejemplo, a través de las zonas especiales, ¿no? Zonas económicas especiales. Y otras que de alguna forma generan un impacto negativo en cuanto a la cantidad de millones que estamos dejando de recaudar, ¿no? Ese monto, sin embargo, que es bastante considerable junto a los otros que han mencionado nuestros expositores, como es la decisión del Tribunal Constitucional que simplemente anuló, ¿no?, las grandes deudas que tenían algunas empresas en el Perú con respecto a los tributos, ¿no? Bueno, ya para finalizar, mencionar que es momento de cambiar, de alertar, de tomar mejores decisiones o de frenar algunas decisiones que de alguna forma van a perjudicar al desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Gracias. Continuar con los análisis de conclusión. Sí, bien. Yo quiero tocar un punto, porque ha hablado bastante puntos por el tema de desarrollo, que es importante. Normalmente los economistas en los últimos años, investigadores o que son muy mediáticos, hablan solamente de crecimiento, que son medidas de corto plazo, porque inclusive el nivel político es que está dominando la economía de los últimos tiempos, y no hablan de desarrollo, ¿no? Desarrollo que requiere justamente políticas de mediano y de largo plazo. Entonces no hay un planeamiento justamente a 5 a 10 años, ¿no? Y que se respete, ni siquiera ese plan, ¿no? Que cada cierto tiempo dice desarrollo del 2021, después del 2030, 2050, pero en realidad pues no, es un canto, como se dice, al saludo a la bandera. Entonces quiero referirme en este caso al tema de que mencionó el doctor Carranza, la trampa del ingreso medio. ¿Qué cosa es la trampa del ingreso medio? Está relacionada a su exposición cuando él enfatiza de que la clase media en el Perú tiene que fortalecerse, tiene que crecer, tiene que ser más fuerte. Porque normalmente cuando la clase media mejora, entonces va a demandar más y mejores servicios, ¿no? Como lo ha hecho China también. Ha mejorado su clase media,
Entonces requiere ya no comer lo que comía antes, sino va a comer platos exquisitos e internacionales, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con la trampa del ingreso medio? En el Perú, el crecimiento, me refiero otra vez en los años 2000, el segundo gobierno de García, llegó a tener un PBI per cápita de más de $4.000 en promedio. O sea, al cambio de 2.80 por dólar era más de 12.000 soles. Entonces, ya se consideró al Perú un país de renta de media alta, de ingreso medio alta. Entonces, muchas organizaciones que financiaban proyectos o programas de desarrollo en el Perú dejaron de financiar porque decían que Perú ya tenía un ingreso de renta media alta, entonces Perú tuvo que renegociar para focalizar territorialmente las zonas donde estaban los niveles de pobreza, que todavía subsistía, ¿no? ¿Qué pasó con esa? ¿Por qué le llaman trampa del ingreso medio? Porque una vez fortalecida la clase media en el 2000, en los años antes, en los 90, tenía el 12% de toda la población era clase media. Después de la estabilización del choque económico, a finales de los 90, hacia el 2000, llegó a 34%. Al 2012, 34% de la clase media. Antes de la pandemia llegó a 40% la clase media. Después de la pandemia ha retrocedido nuevamente al 34% la clase media en el Perú, ¿no? Entonces, ante una pandemia, pues esa clase media que no está fortalecida realmente, cae, ¿no? Cae. Y otras más allá de estos tipos de shocks, como la pandemia, ¿no? Del COVID-19, que perjudicaría precisamente que esa clase media no se fortalezca, son las políticas que está sacando, las normas que está sacando últimamente el Congreso, que va a requerir aumentar impuestos, va a requerir endeudarse, que va a ir justamente contra temas del equilibrio fiscal, ¿no? Muchas gracias. Bien, Edwin. Continúa, Arturo, con el análisis de la segunda exposición. ¿Cuáles son las etapas en el proceso de desarrollo de un país? Lógicamente no es lo mismo crecimiento que desarrollo, pero viene creciendo, lo que no quiere decir que siga desarrollándose más. Habla del primer piso, que es la base o los cimientos, son los recursos naturales y la situación geográfica. Y eso Perú tiene una riqueza natural importante, tanto en pesca, agro, en fin, como geopolíticamente, por ejemplo, el tema de Chancay estará a punto medio, digamos, de mira al Asia. El primer piso habla de fundamentos macroeconómicos, que Perú los tiene. Ya comenté hace un momento los sólidos fundamentos económicos que el Perú ha tenido, mantiene. Sin embargo, se vienen afectando los últimos años por dos grandes motivos. Uno, en primer lugar, bueno, el 2021-2022, dado que fue elegido un gobierno adverso en la inversión privada, no generó estabilidad ni confianza en la inversión privada e hizo que la inversión privada caiga en el 2023 y 2024. Y eso es importante porque la inversión privada representa el 80% de la inversión total. La inversión pública no basta, solamente el 20%. El sector privado genera el 80% de puestos de empleo entre formales e informales, de la microempresa hasta la gran empresa. El sector público solo genera 20% de puestos de empleo. Y recién se fue recuperando la confianza del sector empresarial y 2024-2025 ha venido creciendo. Si no hubiera habido esto, Perú, en vez de crecer a tasa de 3%, hubiera crecido a tasas entre 5 y 6%, sobre todo con el la amplia ventaja de los términos de intercambio que tiene gracias a los precios de los minerales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema del déficit fiscal, ¿no? 2 años el Perú incumplió la meta fiscal, después de más de 15, 20 años, 2023, 2024. 2025 llegó a cumplir la meta fiscal, pero no por una contracción del gasto. El gasto viene incrementando, sino por un incremento de los ingresos, ¿no? Ingresos excepcionales producto de los minerales. Entonces, este año hay una meta ambiciosa, 1.8%, esperemos que se cumpla, pero estamos viendo cómo estos últimos meses, este Congreso que está de salida del gobierno, se han tomado medidas populistas incrementando el gasto sin asegurar fuente de financiamiento, ¿no? Y esto es lo que se llama riesgo preelectoral, ¿no? El riesgo del tipo de decisiones que tome un Congreso o un gobierno que están de salida y que, como lo dijo el expositor, nos están dejando bomba de tiempo
como dijo el primer expositor, bomba de tiempo, no solamente para el próximo gobierno, sino para el país, para los próximos años. Entonces, son temas en los que hay que trabajar mucho, inversión privada, control de gasto, para seguir teniendo bases sólidas en cuanto a fundamentos económicos. Y también habló el tema de eficiencia de mercados, donde no ha habido la suficiente eficiencia por el sector público en crear condiciones para la inversión privada. Y en sectores habló de minería y agro. Minería representa el 60% de exportaciones, agroindustria el 16%. Minería es intensiva en bienes de capital, agroindustria en generación de empleo. Sectores claves que el Perú debe seguir promoviendo por las riquezas naturales competitivas que tiene. Gracias. Gracias. Estimados colegas y amigos, voy a dar el pase a Rumi Ceballos para que continúe con el programa. Gracias. Un aplauso para ellos, obviamente. Muchísimas gracias, economista Miguel Macedo, por moderar esta mesa. Presidente, muchísimas gracias, pero tenemos que congratularlos, por supuesto. Invitamos al decano del Colegio de Economistas de Lima, José Manuel Mejía Herrera, para hacer entrega de los diplomas de reconocimiento al moderador y a los panelistas en mérito a su destacada participación y su contribución al diálogo académico. También este panel, el Colegio de Economistas de Lima le otorga esta diploma de reconocimiento al economista Miguel Macedo Vaca, director de Desarrollo Profesional, Biblioteca y Cultura, en mérito a su destacada participación como moderador del panel Retos de la Política Económica y Sostenibilidad Fiscal, y que necesita el Perú para desarrollar, así como por su valiosa contribución al diálogo académico y al fortalecimiento del análisis de las exposiciones presentadas en el marco de la conmemoración del economista. Vamos a ganar. Muy bien. Bien, entonces reciba pues, mi estimado director, este reconocimiento de parte del Colegio de Economistas. Acto seguido, también este diploma para la economista Claudia Rosana Poma García. Una felicitación, pues, economista Claudia Poma. Muchas gracias. Se le otorga este diploma de reconocimiento a la directora Claudia Rosana Poma García, directora de Prensa, Relaciones Públicas e Imagen Institucional, en mérito a su destacada participación como panelista en el panel Retos de la Política Económica y Sostenibilidad Fiscal y qué necesita el Perú para desarrollar, así como por su valiosa contribución al análisis, reflexión y enriquecimiento del debate académico en torno a los principales desafíos económicos del país en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Bien, felicitaciones pues a Claudia Rosana por su extraordinaria participación en el Día del Economista. Muchas gracias. ¿Sí? Acto seguido, invitamos también al economista Edwin Pecho Chavesta. Bueno, felicitaciones al economista Edwin Pecho Chavesta, nuestro director de estudios y análisis económico, en mérito a su destacada participación como panelista en el panel Retos de la Política Económica y Sostenibilidad Fiscal y qué necesita el Perú para desarrollar, así como por su valioso aporte en el análisis económico desde una perspectiva aplicada y su contribución a la reflexión sobre los desafíos para el desarrollo del país en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Bien, felicitaciones, Ed. Gracias. Muchísimas gracias. Invitamos al economista Arturo García Villacorta. Al medio, por favor. Bien, felicitaciones a nuestro director tesorero, el economista Arturo García Villacorta. Vamos a entregarle este reconocimiento en mérito a su destacada participación como panelista en el panel Retos de la Política Económica y Sostenibilidad Fiscal
y qué necesita el Perú para desarrollar, así como por su valioso aporte al análisis económico desde una perspectiva aplicada y su contribución a la reflexión sobre los desafíos para el desarrollo del país en el marco de la conmemoración del Día del Economista. Felicitaciones, estimado director. A ver. Listo. Fuertes Ok, muchísimas palmas gracias. para el moderador y los panelistas también. Un fuerte palma para ellos. Y obviamente agradecemos al economista Miguel Macedo Vaca por la moderación del panel, así como de los economistas que han participado del mismo. Invito también ya al decano del Colegio de Economistas de Lima, para hacer entrega, ya hicimos la entrega de los diplomas, lo invito para dar la clausura, las palabras finales de estos 2 días del foro. Vamos a justamente llamarlo al medio para que pueda dar sus palabras finales, las palabras de clausura. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, a los diferentes colegas, los diferentes economistas, los diferentes economistas colegiados que están disfrutando de esta presentación y lo están viendo en nuestras plataformas. Han sido 2 días, una jornada larga de diferentes, hemos tenido la participación de importantes economistas y directores del colegio, ¿no? Entonces, ha sido muy activo, ha sido muy interesante escuchar el día de ayer, por ejemplo, a Enrique Cornejo, escuchar a Mercedes Arauz, escuchar a David Tuesta, todos son exministros de amplia trayectoria. Hoy día hemos tenido también intervenciones muy importantes, como por ejemplo la de Luis Alberto Arias Minaya, también viceministro de Economía, director del Banco de la Nación, en fin. Y hemos cerrado también con la participación de Luis Carranza, ministro de Economía, de, bueno, muy alta reputación. Todos son, digamos, economistas muy destacados que nos han dado importantes reflexiones, importantes datos, los cuales también vamos a compartir con ustedes en cuanto las personas quieran. Vamos a entregarles los PPTs del caso, ¿no? Bien, también el día de hoy nos ha acompañado en el foro 4 directores de la Junta Directiva, el director Miguel Macedo, como ha sido el moderador de la última parte del panel, también nos ha acompañado nuestra directora Claudia Poma, nuestro director Arturo García y finalmente nuestro director Edwin Pecho. Con ellos, entonces, dándoles el agradecimiento y buenas noches a todos ustedes, cerramos, tengo el gusto de cerrar esta jornada larga por el Día del Economista durante estas 2 fechas, 8 y 9. Muchas gracias por su atención y continuamos trabajando por ustedes. Gracias por su atención. Buenas noches. Decano del Colegio de Economistas de Lima, economista José Manuel Mejía Herrera. Agradecemos a nuestros expositores, a los panelistas, a los participantes de manera presencial y virtual que se han conectado justamente para conocer lo que han manifestado nuestros invitados en estas 2 importantes jornadas, y reiteramos nuestro saludo a todos los economistas del país en esta importantísima fecha, reconociendo su rol fundamental para el desarrollo y social del Perú. Hay que indicar algo importantísimo, porque luego de haber escuchado a los panelistas, luego de haber escuchado a los expositores, yo me quedo con 4 conceptos importantes. Qué importante es la ética, qué importante es abonar en la ética, que no haya corrupción en el país, qué importante es también la eficiencia, el uso adecuado de los recursos, qué importante es la eficacia, es decir, cumplir las metas, lograr los objetivos, y por supuesto, que todo sea hecho con calidad. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad y nuevamente, feliz Día del Economista. Muy buenas noches.